Amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Edwin Hernández, el Aris. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí vamos a echar una charlita, esperemos les guste, corta pero buena. Corta Para pero que sí. buena. Pues bueno, para irnos ya rápido, tú empezaste en las Fuerzas Básicas de Pachuca, tienes un recorrido importante en la Liga Mexicana, en Primera División, en ascenso, pero preguntarte primero, bueno, ¿cómo fue esa parte de esa transición pues, de venir de Fuerzas Básicas? Llegaste al ascenso y logras el ascenso con León. ¿Qué significó para ti en tu carrera ese acontecimiento importante? Sí, mira, pues obviamente pues es una carrera muy difícil, es una carrera que lleva constancia, disciplina por mucho tiempo, porque obviamente empiezas desde muy joven. Y te digo, yo empecé desde los 12 años en Fuerzas Básicas del Pachuca, pero ha habido siempre altibajos como en todo, pero cuando tú tienes un sueño que realmente es el que quieres realizar, obviamente existen muchas distracciones, ¿no? Ya sea temas de amigos, que se dicen tus amigos, gente que conoces en todo ese lapso de tu trayectoria, pero pues obviamente yo tenía un objetivo muy importante que era ser jugador profesional, ¿no? Muy pocos conocen la historia que a lo mejor a mí me tocó en el tema, porque yo ascendí 2 veces, no nada más con el León, también ascendí con los Indios de Ciudad Juárez y ahí me tocó debutar. Y ahí empezó mi carrera, ¿no? Fue un gran momento en mi vida porque fue un equipo que me dio la oportunidad de llegar a Primera División y de ahí me tocó después llegar a León, que vamos a decirlo, que las diosidencias no existen, o sí existen, ya lo juzgará cada quien, pero a mí me tocó ascender con el León, digo, con los Los indios, indios primero. ganándole a León en el, Así en es. el ascenso. Y después me toca ganar 5 o 6 años después con el León, Así es. ascenderlos. No sé, vamos a decirlo, que si yo estaba destinado para que yo pudiera ascender con el León, ¿no? Y los que me tocaron en ese momento. Que también me tocó Edwin Santibáñez, que también fue mi tocayo, le tocó estar en el ascenso con los indios y también con el León. Y bueno, el Chapito Montes, el Gallito, Gullit. Gul Peña, grandes jugadores que me tocaron en ese momento, que hicimos una gran historia en el Tsunami Verde. Y bueno, Dios nos dio la posibilidad de poder ser campeones y después bicampeones del fútbol mexicano, ¿no? Sí. Posteriormente, pues me tocó tener la bendición de jugar en las Chivas de Guadalajara. Así es. Y pues evidentemente, bueno, tuviste bicampeonato, considerado uno de los mejores laterales izquierdos de ese momento, que a mí me parece que injustamente, pues bueno, no te llamaron para ser el titular de la selección en ese momento, en ese mundial, pero pues por algo Gracias. pasan las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Al igual que yo se lo dije en su momento a Iván Estrada, el Guti, que se me pareció un lateral impresionante. Después de un buen proceso con León, pues bicampeonato, grandes jugadores, el equipo de cierta manera, pues bueno, como todo, llega a una cierta etapa en donde cada uno empieza a agarrar diferentes rumbos, el equipo también cambia. Llegas a Chivas de Guadalajara, Matías Almeida, un campeonato muy importante para Chivas y sobre todo para ti en lo personal. ¿Qué significó llegar a Chivas, dejar una huella? Porque hoy en día sabemos que la capacidad de aficionados en Chivas es muy grande y la gente te recuerda con mucho cariño con eso. Sí, fíjate que obviamente el cariño es recíproco, porque también a mí, no quiero decir que la gente de León no, también la gente de León la quiero mucho, el equipo lo quiero mucho, pero sabemos el alcance y la gratitud que te da la afición del Guadalajara, ¿no? Realmente que me hayan a mí llevado al Guadalajara, no te voy a decir que no fue un deseo que yo tenía desde a lo mejor desde que yo ascendí. Estar en las Chivas era un sueño que yo quería alcanzar, de estar en uno de los equipos más grandes. Y obviamente yo sabía que a lo mejor en ese momento podía yo estar
en un trampolín para ir a la selección. Cuando a mí me dan la noticia, bueno, que yo fui a la selección con el Piojo cuando me tocó estar en León. Claro, pero no fuiste titular. Sí, claro. Obviamente, pues en las Chivas también me tocó tener un gran proceso de ser también mejor lateral izquierdo. Y a lo mejor no se me dio por los entrenadores que estaban en ese momento, Osorio, después llegó, no recuerdo quién más estaba, pero en ese proceso de Osorio, pues que sí fue un poco largo, bueno, no se pudo dar, ¿no? Igual sí me hubiera gustado estar en un proceso más largo, tener más minutos, tener la posibilidad de poder hacer algo importante, ya sea en Copa Oro o Copa América en ese momento, y hacer algo más importante en selección. No de mérito que no me haya tocado hacer algo importante, ¿no? Porque Claro, justamente me tocó estar en esos 23 que pudimos lograr el pase al Mundial. Fue algo muy lindo. Digo, obviamente, como te repito, me hubiera encantado estar en un proceso un poco mayor, pero obviamente te digo, el tema del Guadalajara, a mí hubo un tramo un poquito, unos 2 años antes, que habían insistido en que yo fuera a Guadalajara. No se había podido dar hasta que llegó un momento donde yo platico con la directiva de León, me dijo, no, tienes la puerta libre, y en ese momento Chivas apuesta por mí, okay. porque unos meses antes un año antes me había hablado el auxiliar de la Volpe, que era Flavio Davino, y pues no se dio. Por una o dos, no se dio, y me habla después Néstor de la Torre, y me dijeron, oye, hay la posibilidad, ¿quieres venir acá? Dije, claro, creo que es el momento, ¿no? Sí. Y para mí fue algo muy lindo porque dije, claro que voy a llegar pues para mí era el equipo más grande, y sigue siendo. Claro. Estaba Néstor y obviamente el Chepo, tuvimos 1 o 2 meses ahí que no, la verdad no nos fue tan bien, y fue cuando lo echan y llega Matías Almeida, y obviamente pues todos conocemos la historia, ¿no? La historia, claro. Fue algo que obviamente él nos dijo para que nosotros seamos mejores que los demás, tenemos que correr más que los demás. Calidad hay, sí, pero tenemos que correr más que los demás, y para eso nos tenemos que esforzar más que los demás. Entonces, tenemos que pues meterle con todo, y obviamente pues la historia Claro. Pero porque todos estábamos convencidos, ¿eh? Sí. Nos convencimos de lo que él transmitía, del esfuerzo que todos veníamos haciendo, porque la verdad todos teníamos un sueño de querer hacer algo importante con las Chivas. De hecho, yo lo dije desde el primer día que yo llegué, él pueden buscar en YouTube, dije, yo no me quiero ir de aquí hasta que no sea campeón. Sí. Gracias a Dios me tocó hacerlo con un gran grupo, con un gran entrenador, con un gran cuerpo técnico y una gran afición que se lo merecía, y gracias a Dios me tocó poder estar en la historia del Guadalajara. Y además de lo que platicabas de que Matías Almeida los convenció, ¿cuáles más fueron las claves para lograr el ansiado campeonato? Que todos estuviéramos convencidos de que sí lo podemos lograr, porque el que no está convencido de lo que quiere no logra nada. Okay. Y cuando uno está convencido del punto a donde uno quiere llegar, obviamente pues se requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y se logran cosas importantes. ¿Qué le dirías a un joven que hoy en día está en divisiones inferiores y que su sueño es llegar a primera división? Lo mismo que le digo a mis hijos. El sueño que tú te propongas, ya sea en el fútbol como en la vida, hay que lucharlo, hay que trabajarlo, pero no dejes de creer en ese sueño, porque si tú no tienes ese sueño firme, se desvanece como un suspiro, como un aliento. Y sobre todo en el fútbol, porque en el fútbol hay millones de niños que quieren lograrlo, pero pocos llegan, porque ese suspiro se empieza a desvanecer cuando ya empezó con los amigos, con la novia, con miles de distracciones que pasan, pero cuando tienes un objetivo claro, puedes lograr cualquier cosa. ¿Cuáles fueron las causas? Porque tú me decías ahora que tuviste ese paso por el ascenso en Juárez, con los indios.
y lamentablemente pues no hallaste como que esa continuidad. ¿Crees tú que influyó mucho tus decisiones en ese momento? Siempre influyen mucho las decisiones. Obviamente el entrenador, como te digo, hay miles de distracciones. No porque una persona crea que tú no eres bueno, no significa que no seas bueno. Obviamente que como tú, como adolescente, como niño, y conforme vas creciendo y vas madurando, crees que la opinión de una sola persona es la decisiva. Pero hay muchos factores que implican que tú llegues a ser lo que realmente tú eres. Si tú sabes que eres bueno y que tú te lo pongas en la cabeza, porque sabes que a lo mejor en su momento hubo mejores jugadores que yo, Sí. pero yo siempre me dije que yo era mejor que ellos y que trabajé más que ellos para ser mejor que ellos, porque también hay que trabajarlo, no nada más pensarlo. Y sobre las distracciones, obviamente ese era mi sueño, yo era la única opción que yo tenía donde yo podía lograr lo importante y nadie me arrebató mi sueño. Y yo la verdad estoy muy orgulloso de mí, como puede decir Snoop Dogg, estoy muy agradecido conmigo por todo el esfuerzo que he hecho e hice en su momento, que me ha dado la posibilidad de estar hoy en la historia del fútbol mexicano. ¿Cuál fue el defensa que más te costó? Digo, ¿cuál fue el delantero que más te costó marcar? Ay, es que me costaron varios. ¿En el fútbol mexicano? En... No, te voy a decir, en el fútbol mexicano, pues obviamente había un colombiano, Montero era un demonio, pues, corrían muchísimo. Sí. Jürgen Damm también era muy, muy rápido. A mí me costaba mucho marcarlos, pero yo tenía, o sea, no es que yo fuera lento, pero eran jugadores, el Tecatito en su momento cuando apenas iba debutando, uff. Pero así, obviamente, el que mejor me tocó a nivel mundial, pues Messi. Y por último, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Le agradezco. Agradecerle que no se rindió, que a pesar de todos los obstáculos que tuvimos en su momento, nunca bajamos los brazos y siempre luchamos para conseguir nuestro sueño. Te felicito y te agradezco. No, muchas gracias. Te agradezco también por haber tomado esta entrevista. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Les agradezco mucho. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video. Estamos con Edwin Hernández. Nos estamos viendo. Adiós. Saluditos.